Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel de peras. Continuamos en temporadas de peras y vamos a disfrutar de un bizcocho práctico y muy sencillo para desayunar, para merendar y para disfrutar en casa. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor es que es una receta muy sencilla y de un aspecto muy apetecible. Así que, ¡vamos con la receta! Suave y esponjoso pastel de pera. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes y la app encuentras la receta escrita y la respuesta a las preguntas frecuentes. En un bol vamos a romper 3 huevos tamaño M. Es importante romperlos por separado para comprobar su buen estado antes de incorporarlo al bol. Batimos ligeramente y ahora vamos a incorporar 135 gramos de azúcar granulada, que es la normal, y continuamos batiendo a máxima velocidad. El tiempo de batido es de unos 3 a 4 minutos, hasta que adquiera mucho volumen y la textura sea muy esponjosa, cambiando a un color crema claro. Ahora incorporamos 125 gramos de un yogur natural y batimos a velocidad mínima, simplemente hasta que esté completamente integrado. Vertemos 180 mililitros de aceite tipo vegetal. He usado aceite de girasol. Y batimos ligeramente. Ahora vamos a incorporar 2 cucharadas del almíbar de las peras. Este almíbar le va a dar un delicioso sabor que está aromatizado con canela y con vainilla. Ahora batimos ligeramente e incorporamos 240 gramos de harina tipo floja junto con 15 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tamizamos bien con la ayuda de un colador para que nuestra mezcla no tenga grumos. Y ahora batimos a mínima velocidad. El tiempo va a ser simplemente cuando la harina ya esté completamente integrada e inmediatamente dejamos de batir. Recuerda limpiar las paredes del bol con una espátula para que así se integre muy bien la harina al resto de la mezcla. El resultado es una mezcla ligeramente fluida. Para este pastel te recomiendo utilizar moldes alargados, ya que son los que le dan ese aspecto tan vintage y tan bonito al pastel. He utilizado un molde de 28 centímetros por 10 centímetros y le he colocado un poco de aceite en los laterales para que el papel de hornear quede bien adherido a las paredes. Vertemos la mezcla sobre nuestro molde y tratamos de que quede lo más pareja posible. Para esta receta estamos utilizando peras en almíbar. Si no las tienes, te he enseñado a realizarla hace unas semanas atrás, así que te estoy dejando un enlace a ese vídeo en el cuadro de descripción. Ahora colocamos nuestras peras ordenadamente, una detrás de otra. He utilizado medias peras y en total 4 peras. También la puedes colocar en la parte superior o inferior del pastel, pero a mí me gusta colocarlo en la mitad para que aparezcan pedazos de peras en diferentes tamaños cuando haces el corte. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados por unos 45 a 50 minutos. He horneado con calor solo abajo, la bandeja justo en la mitad y con ventilador. Pero si tu horno no tiene esta opción, te recomiendo colocar la bandeja lo más arriba posible. Sabrás que está listo si al pincharlo con un palito, este sale limpio y seco. Si es así, inmediatamente retira del horno. Una vez listo, lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 15 minutos antes de voltear. Al sacarlo del horno, lo vamos a pinchar con un tenedor por toda la superficie y le aplicaremos, estando aún caliente, 125 mililitros de almíbar. Puedes utilizar una brocha de silicona o simplemente rociarlo poco a poco el almíbar sobre la superficie del pastel, por lo que es muy importante que esté caliente para que así lo absorba bien. Este almíbar le va a aportar sabor y humedad a nuestro pastel. Ahora lo dejamos sobre una rejilla durante 15 minutos antes de desmoldar. Al desmoldarlo, recuerda utilizar siempre una superficie donde apoyarlo, ya que estando aún caliente es muy frágil y se puede romper. Por eso es tan importante manipularlo ya sea con una rejilla, con un plato o una bandeja. Y ahora lo dejamos sobre la rejilla que se vaya enfriando mientras preparamos un merengue. Este bizcocho lo podrías ya disfrutar así en casa,
pero a mí me gusta colocarle un pequeño merengue que le da ese toque tan especial y tan bonito a este pastel. Estoy realizando un merengue suizo, pero puedes hacerlo también con un merengue italiano o con un polvo de merengue de esos de preparación instantánea. El sabor que le he colocado es un pequeño chorrito de limón, pero esto es completamente opcional. En una olla que colocaremos a baño María vamos a colocar 65 gramos de clara de huevo junto con 130 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Removemos y ahora llevamos a cocinar a baño María. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos & Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez el grano de azúcar se haya disuelto completamente y su temperatura sea de 63 grados centígrados, ya podemos retirar del fuego e inmediatamente colocamos en un bol y batimos a máxima velocidad durante unos 3 o 4 minutos hasta que nuestro merengue vaya adquiriendo consistencia. Ahora le vamos a aplicar el zumo de medio limón con la ayuda de un colador para evitar que caiga cualquier semilla y continuamos batiendo hasta que el merengue haga picos firmes. Aplicamos inmediatamente con una cuchara sobre nuestro pastel. No importa si el pastel aún se encuentra algo caliente, ya que lo puedes disfrutar tanto en caliente como en frío. Así que este pastel se puede disfrutar estando a temperatura ambiente una vez ya el pastel se haya enfriado un poco, o si lo prefieres puedes llevarlo a la nevera y disfrutarlo en frío. Así que esto es a tu gusto. Como puedes observar, este es un pastel suavecito donde sorprende la pera en almíbar y el merengue le da un toque y un sabor muy especial. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera hasta 3 días. Te recomiendo mantenerlo dentro de un bol de cristal o de plástico bien tapado para que así no se seque. Este es un pastel ideal para disfrutar en familia o para cualquier celebración y resulta perfecto para cualquier época del año, ya sea en el invierno, el otoño, la primavera o el verano, con una apariencia muy vintage que lo hace realmente apetecible. Espero que te haya gustado esta receta y por favor no olvides dejarme un like, que eso a mí me llena de muchísima ilusión y me motiva a seguir creando nuevos vídeos. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!